La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 5. El intercambio. En 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste, que por aquellas que hiciste, así que, suelta amarras y navega fuera de puertos seguros. Mark Twain. Una vez solo, en el muelle internacional, NN no cabía en la ropa. Como cualquier joven la primera vez que sale de su casa, sentía que se había quitado un peso de encima y que había encontrado la verdadera libertad. Tomó un vuelo que lo llevó directo a Nueva York, y de allí fue trasladado a un hotel Sheraton, sitio de encuentro de cientos de estudiantes de intercambio que habían llegado de todas partes del mundo. Esa noche hubo una cena de bienvenida, ciertas indicaciones y, minutos más tarde, todos fueron enviados a sus respectivas habitaciones. Al otro día los transportaron a los diferentes aeropuertos de la ciudad, para tomar los aviones que los llevarían a su lugar de residencia por los próximos 12 meses. El joven caleño viajó a la ciudad de San Luis, Missouri, y luego, hablando un limitadísimo inglés, "Hi, hello, my name is, how are you", y rodeado de puros gringos, se subió a una avioneta camino a Peoria, Illinois. Durante el recorrido sentía mariposas en el estómago por el tema del idioma, pero se apoyaba en un pequeño diccionario con el que esperaba poder comunicarse. En el aeropuerto de Peoria lo esperaban Peter, Jenny y Patrick Williams, quienes previamente habían recibido fotografías de NN con su familia, por lo que fue fácil identificarlo. Los Williams eran católicos, gente de principios y muy trabajadores. El padre era un ingeniero de sistemas retirado que había trabajado para una multinacional por 30 años, y su esposa, dedicada a las labores del hogar por mucho tiempo, ahora trabajaba como conductora de bus escolar, mientras que su hijo de 14 años, era un estudiante de secundaria que asistía al colegio privado Notre Dame. El mismo donde su nuevo hermanito acababa de obtener una beca por el fútbol. Ellos habían visto en el programa de intercambio la posibilidad de ayudar, conocer y compartir con personas de otras nacionalidades y otras culturas. Después de un profundo análisis de documentos, antecedentes, situación económica, la profesión de sus padres y, por supuesto, fotos, creyeron que habían hecho la mejor elección al acoger en su casa una joyita que, con el paso de los días, les traería grandes e inolvidables sorpresas. El diccionario servía muy poco, por lo que el joven colombiano se vio en la obligación de machacar y triturar el inglés, combinándolo con un lenguaje de señas y movimientos corporales de todo tipo con los que se hacía entender. Al siguiente día de haber llegado, fueron a cenar las dos hijas mayores de Jenny, una de ellas en compañía de su esposo, la otra era la rubia de ojos azules que aquel angelito había visto en fotos semanas atrás en Cali, quien estaba divorciada y tenía dos pequeñas hijas. Cuando NN la vio se le movió el piso, le temblaban las piernas y literalmente, se le caían las babas. Al parecer hubo sensaciones compartidas porque la americana, mayor unos 6 años, lo invitó a caminar alrededor del vecindario y, por supuesto, él no se resistió a pesar del calor de un intenso verano. Por más que intentó hallar la forma de cortejarla y seducirla, los problemas de comunicación no se lo permitieron en ese momento. Todo se limitó a una caminata de mudos, pero de coquetas sonrisas, estudio y observación. Esa noche, haciendo muchas maromas para entenderse, oficialmente le dieron la bienvenida en familia, le dijeron que estaban para servirle en lo que necesitara y que no dudara en dejarle saber si se le ofrecía algo. Con una pronunciación casi perfecta, NN solo respondía, "Thank you, thank you". Faltando un mes para el inicio del año escolar, Jenny lo llevó al que sería su 11º colegio. Lo ayudó a inscribirse y pagó un dinero que don Juan había enviado previamente para pagar la otra parte que la beca no cubría, por el periodo lectivo. Ella, muy orgullosa, presentaba la perla colombiana a todos los que la veían, mientras él simplemente se reía cortésmente y analizaba el territorio, sorprendido con la cantidad de Barbies que veía en todas las direcciones. Terminan las vacaciones y llega el primer día de clases. Haciendo gala de su pulcritud acostumbrada, afeitado, con un perfecto manicure, corte de cabello a la moda, ropa, reloj, tenis y colonia de marca, NN hizo su aparición en el plantel educativo. Allí se robó la mirada de todo el estudiantado, pues era la primera vez que veían a un colombiano bien parecido y, según supo, eso distaba mucho de la imagen que ellos tenían. Pues infortunadamente pensaban que la gente de ese país eran indios que vivían en los árboles, y todos dedicados al narcotráfico. Ese mismo día, como pudo, conoció a sus maestros, le asignaron un casillero, le dieron el horario de clases y todo parecía ir muy bien, hasta que le entregaron los libros de historia, geografía, trigonometría avanzada e inglés, todos del tamaño de los antiguos directorios telefónicos. Al ver semejante material, se sintió muy incómodo y empezó a hacer uso de su imaginación, para ver de qué manera podía evitar el dolor del aprendizaje.
Esa semana también se inició la pretemporada con el equipo de fútbol y había gran expectativa por su aparición en la cancha. Dando muestras de una excelente condición técnica, sorprendió al entrenador y a sus compañeros, quienes lo acogieron en el grupo desde el primer día. Llegado el fin de semana, Ricardo, un muchacho que hablaba español, nacido en Peoría pero de padre puertorriqueño y madre colombiana, lo recogió en compañía de su novia y otras amigas, para salir a conocer y disfrutar. Sorpresivamente, terminaron en una casa donde había mucha cerveza y marihuana. Desde ese momento, NN regresó a los viejos pasos y de allí en adelante el sexo, la hierba y el alcohol volvieron a tomar relevancia en su vida diaria. A la par del estudio, entrenaba casi todos los días y parecía estar enfocado en ambas actividades. De hecho, la presión de no tener otra alternativa hizo que con el paso del tiempo comenzara a aprender inglés, pues para él no era una opción dejar pasar las oportunidades con mujeres tan hermosas como las que había dentro y fuera de la escuela. A pesar de su avance en el conocimiento del idioma, las calificaciones no eran las mejores, y era de esperarse de alguien que nunca había sido un buen estudiante. Cumplía con las tareas y los trabajos en grupo, pero a la hora de los exámenes causaba asombro entre sus compañeros, cuando con mucha naturalidad sacaba apuntes y hacía trampa. Algo que, para la cultura americana, es considerado casi una aberración. En ciertas ocasiones, no contento con leer sus notas, presionaba a quien estuviera al lado para que le ayudara con algunas respuestas durante las pruebas. Poco a poco iba dando a conocer la imagen real que había detrás de esa llamativa apariencia física. Debido a sus adicciones, su aporte futbolístico dentro del equipo del colegio era totalmente irrelevante, y durante la temporada previa al invierno nunca se adaptó al planteamiento del director técnico. Tampoco encajaba en la exigencia del sistema educativo que, para él, viajaba a la velocidad de la luz. Por lo que, muy frustrado, solicitó una cita con el asistente del director y le manifestó que su intención no era lograr un objetivo académico, sino aprender inglés. El hombre aceptó la propuesta, y desde ese momento NN se liberó de una agobiante presión y empezó a disfrutar de su paso por esa escuela, tal y como lo había hecho en las 10 anteriores que recorrió mientras vivió en Colombia. Todas las responsabilidades escolares dejaron de ser una preocupación, y ahora tenía más tiempo para relajarse, fumar marihuana, tomar cerveza y acostarse con toda niña que le daba la oportunidad. Meses más tarde llegó el invierno, y para este joven era una gran novedad experimentar la caída de nieve por primera vez. Sin embargo, después de varias semanas de un intenso frío, ya no lo disfrutaba como antes y apelaba al uso intenso de cannabis para mitigar temperaturas congelantes por debajo de los 0 grados. Cabe anotar que el precio de la marihuana era 3 veces más alto que en Colombia, y el dinero que le daban para la semana nunca era suficiente. Razón por la que, cada vez que hablaba con su familia, especialmente con Amanda, su madre, le hacía creer que todo marchaba a la perfección y le solicitaba el envío de más dólares para la compra de unos artículos que supuestamente necesitaba con urgencia. Pero la verdad era que quería contar con suficiente dinero extra para pagar por su desorden. En la medida en que pasaban los días, los Williams empezaban a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo con su huésped, sin tener la más mínima idea de que lo estaban poniendo a prueba. Colocaron en un refrigerador que tenían en el sótano de su vivienda una caja de 24 latas de cerveza que empezaron a desaparecer gradualmente. Situación que les incomodó, pero decidieron no decir nada al respecto. NN acostumbraba a invitar a ciertas niñas a su casa, con la disculpa de ayudarles con las tareas de español. Muy complacidas, siempre acudían a las citas y luego de colaborarles con todo lo concerniente a la materia, terminaba teniendo sexo con cada una de ellas. Una tarde al salir del colegio, un compañero lo llevó en su auto a una conocida tienda deportiva para comprar unos zapatos de fútbol. Una vez dentro del establecimiento, le dijo a la encargada del lugar que le mostrara 3 pares de diferentes marcas para ver cuál escogería. Cuando la mujer se fue a la bodega, NN abrió su mochila y con total frescura empezó a llenarla con pantalonetas, camisetas y medias, ante el asombro y la mirada atónita de su amigo. Luego se midió los zapatos que le trajo la empleada, escogió los que más le gustaron, pagó y se fue tranquilamente. Al entrar al auto, su compañero comenzó a gritar histéricamente y le decía que cómo era posible que hubiera hecho eso. Le dijo que estaba loco y que nunca más volvería con él a una tienda. Para tranquilizarlo, el descarado pillo le regaló una de las prendas hurtadas y le dijo que por favor lo dejara en su casa. Esa fue la primera y la última vez que salieron juntos. Semanas más tarde, gracias a una vecina que se había casado con un español, NN conoció a Marcos, un chico de Marbella, España, que también estaba de intercambio y con el que compaginó de maravilla, especialmente cuando ambos coincidieron en su gusto por la marihuana, el alcohol y las chicas. De hecho, fue al único que le reveló el secreto de su edad y lo comprometió a no decir nada. Los ahora inseparables amigos,
Participaban de toda clase de fiestas y reuniones donde el barullo era el principal protagonista. Una noche los invitaron a la celebración de un cumpleaños de una persona que ni siquiera conocían. Era una casa relativamente pequeña donde encontraron reunidas a unas 150 personas entre hombres y mujeres, desde los 16 hasta los 30 y 40 años de edad, aproximadamente. La mayoría con peinados, maquillajes y vestimentas estrambóticas, bebiendo, consumiendo todo tipo de drogas como pepas, ácidos, cocaína, marihuana y, algunos, teniendo sexo en las distintas habitaciones de la propiedad. Pasadas las 2 de la mañana se armó una pelea de padre y madre, en la que se involucraron alrededor de 20 muchachos. Puños, patadas, botellas, palos y cualquier cantidad de objetos volaban en todas las direcciones. Las mujeres gritaban y corrían a esconderse, mientras NN y su amigo se quedaron tranquilos en la cocina, disfrutando de un montón de comida que hasta ese momento nadie había tocado. Minutos después llegaron varios policías, arrestaron a una docena de jóvenes y ordenaron la evacuación de la vivienda inmediatamente. La fiesta llegó a su fin y el colombiano y el español se salvaron de lo que hubiese sido un mayor problema, por estar en el lugar equivocado. Ya habían pasado varios meses y la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. El día de la celebración en familia transcurrió sin mayores novedades. Eso sí, con un ingrediente especial, NN logró, por primera vez, tener una comunicación fluida con la hija divorciada de Jenny, y acordaron una cita para el fin de semana, después del 31 de diciembre, en su casa. El encuentro se dio como lo habían planeado. Hablaron un poco de sus vidas, el joven le dejó saber que estaba fascinado con su belleza, se besaron, cenaron, se tomaron unas cuantas cervezas y, pocos minutos después, terminaron en la cama hasta el otro día. La perlita colombiana había sumado un objetivo más a la larga lista de mujeres que ya tenía en su historial a los 20 años. En enero reiniciaron las clases y el joven recibió la notificación de que, en menos de una semana, iniciaría el campeonato intercolegiado de fútbol de salón, que se realizaba anualmente en el Coliseo del pequeño pueblo, por lo que debía presentarse a entrenamientos. Tratando de combatir el aburrimiento de la semana, se puso a disposición del entrenador y, luego de unas cuantas sesiones, el equipo parecía estar listo para disputar el primer partido programado para las horas de la noche de un jueves. Aproximadamente 200 aficionados colmaban las graderías del escenario deportivo, esperando el pitazo inicial del partido más llamativo de la jornada. Corría el minuto 15 del primer tiempo cuando NN, de manera lícita pero con mucho ímpetu, chocó cuerpo a cuerpo con un rival y le quitó la pelota. Molesto por la acción, el jugador la emprende a patadas contra el colombiano y el árbitro le muestra tarjeta roja directa por la mala intención. Bastante iracundo por la agresión recibida, NN insulta a su oponente antes de que abandone la cancha, con una frase llena de ofensas y groserías que desata una intensa pelea a los puños entre ambos. Sus compañeros de equipo tratan de contenerlos y mientras dos de ellos sujetan al estudiante de intercambio de los brazos, poseído por la furia, lanza nuevamente un fuerte improperio contra otro rival. Ante el agravio, este salta y le da un brutal puntapié en la boca del estómago que lo deja sin aire, tirado en el suelo y con un dolor que no le permite respirar. NN recibió todo tipo de golpes en la cabeza, la espalda, los brazos y las costillas por parte de los enardecidos oponentes, que querían acabar con él en medio de los gritos de los aficionados. Estando en esa condición tan vulnerable, recordó cuando tiempo atrás, junto a dos de sus amigos, secuestraron, humillaron y golpearon sin piedad a aquel habitante de la calle. Desde ese momento, comprendió que la vida siempre cobra lo que se le debe. 5 minutos después parecía que todo volvería a la normalidad y que el juego se reanudaría sin mayores inconvenientes. En un gesto de nobleza, arrepentimiento y recibiendo los aplausos del público, el jugador que pateó al colombiano en el abdomen, cinturón negro en artes marciales y quien había representado a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona meses antes, se dirigió al camerino rival para disculparse. Pero con una sed de venganza insaciable, NN le dijo a su compañero Ricardo en español: «Este perro hijue, me las va a pagar». Su amigo le dijo que por favor dejara todo así y que no se buscara un problema más grave. El joven, totalmente enceguecido, le respondió que esa era la única oportunidad que iba a tener para desquitarse y que no la iba a desaprovechar. Creyendo que todo iba a terminar muy bien, la gente, admirada, seguía aplaudiendo. Cuando el chico, muy compungido, le extendió la mano, sorpresivamente NN le devolvió la patada en el estómago y le dio un fuerte puñetazo en la cara, dejándolo tirado en el suelo. El caos se desató una vez más y ahora no solo los rivales, sino también los asistentes al juego, querían linchar al extranjero. Los encargados de seguridad tuvieron que intervenir y aislaron a NN en un baño, mientras le ordenaban a la gente que debía abandonar el lugar.
Jenny, la madre anfitriona, no podía creer lo que sus ojos acababan de presenciar y quería que la tierra se la tragara ante tanta vergüenza. Tuvieron que esperar casi una hora para poder salir, y fue entonces cuando regresaron a casa, sin hablar una sola palabra en todo el camino. Obviamente, la mujer le contó a su esposo lo que había sucedido, y la lista de aspectos negativos en contra del estudiante de intercambio crecía considerablemente. Al día siguiente, NN se enteró que había sido vetado para ingresar al Coliseo Deportivo y que la competencia para él había llegado a su fin. La noticia se regó como pólvora en la escuela y en todo el pueblo, y como dato adicional, corrían fuertes rumores de que uno de los jóvenes involucrado en la trifulca pertenecía a una peligrosa pandilla, y que al parecer iban a ir a buscar al ya detestado colombiano. Su mala fama había crecido en muy poco tiempo y de manera vertiginosa, pero aún faltaba mucho más. Y es que una mañana, a la hora del almuerzo en la escuela, cansado de las burlas por ser suramericano, porque constantemente le decían que seguramente su padre era narco y que lo único bueno de Colombia era la producción de cocaína, decidió tomar un tenedor y pensó, el próximo que me ofenda, me las paga. Justo enfrente de él estaba sentado uno de los más populares del colegio, conocido por ser el típico bully americano. Cuando este quiso hablarle, NN se le adelantó, le enseñó el tenedor con mucha discreción y le dijo apretando los dientes, no te atrevas a decir nada sobre mi familia y mi país, porque ya estoy cansado de todo lo que dice. Es cierto que nosotros la producimos, pero ustedes se la huelen toda. El joven quedó frío, se marchó y a los pocos minutos el asistente de rectoría apareció y le dijo que necesitaba hablar con él en la oficina. Le pidió explicaciones sobre lo sucedido. NN le dijo que era cierto y que ya estaba harto de las pesadas chanzas por parte de algunos estudiantes. 2 días más tarde, Peter y Jenny Williams le informaron que ante la gravedad de lo ocurrido y de la supuesta pandilla que lo andaba buscando, era mejor trasladarlo a una escuela pública. Es así como ingresa a su 12º colegio donde, al igual que en todos los anteriores, pasó sin pena ni gloria y repitiendo los mismos patrones de conducta. Llegó el 18 de enero, día de su cumpleaños. A pesar de tanta decepción, Jane lo llevó a un restaurante en compañía de Marcos y otra amiga, para supuestamente celebrarle sus 19. Cenaron, y cuando llevaron la torta a la mesa, NN y el español se reían a carcajadas al observar la vela, pues ambos sabían que en realidad él estaba cumpliendo 21 años. Le cantaron el Happy Birthday, y ese día terminó alcanzando la mayoría de edad, según lo determina la ley de los Estados Unidos. A partir de ese momento ya no necesitaba intermediarios para adquirir alcohol, y todos los fines de semana usaba su propio pasaporte para comprar lo que se le antojaba. Buscando la forma de hacer un poco de dinero, empezó a revelar su secreto a varios estudiantes, y cada que necesitaban de sus servicios, les cobraba entre 15 y 20 dólares por comprarles todo el licor que necesitaran. Fácilmente, en un fin de semana, podía ser entre 150 y 200 dólares. Algo relativamente insignificante, comparado con las consecuencias que hubiese tenido que enfrentar si la policía lo descubre. La familia Williams ya estaba saturada de tantos inconvenientes y, tristemente, aún faltaban 2 gotas más para que la copa se derramara. Una de ellas, cuando su hijo encontró una bolsa de marihuana que NN había olvidado en el baño, y la otra cuando la vecina, Lea y su esposo Tomás, el español, le pidieron el favor de echarle un vistazo a su casa mientras ellos estaban fuera de la ciudad por unos días. Sin saber lo que hacían, le entregaron la llave de su propiedad y se fueron convencidos de que quedaba en buenas manos. Aprovechando la oportunidad que tenía enfrente, el joven invitó a una amiguita de Notre Dame y se encerraron toda una tarde a lo mismo de siempre, cerveza, marihuana y sexo. Al otro día, le dijo a su hermano Patrick que lo acompañara a esa casa para disfrutar un rato de videojuegos, y estando ahí, NN fue a la nevera, tomó una botella de champaña y se la bebió con el menor de edad, quien regresó a su casa medio ebrio. Jenny, su madre, lo descubrió, y el intercambio estudiantil para el colombiano, a partir de ese instante, ya era historia. Una semana más tarde se reunieron con la directora local del programa y le comunicaron que, debido a su mal comportamiento, había sido expulsado y que lo regresarían a Colombia en 3 días. Pensando en el problema que se le iba a presentar con don Juan, NN les contó cómo tuvo que falsificar los documentos para llegar allí y, enseñándoles el pasaporte, les reveló su verdadera edad. Les dijo que, por ser un adulto, sería él quien decidiría qué rumbo tomar, así que les exigió la compra de un pasaje con destino a la ciudad de Nueva York. Estupefactos por lo que habían escuchado, le pidieron que se retirara de la oficina, y luego de unos 20 minutos analizando la gravedad de la situación, siguieron sus indicaciones y le compraron un tiquete rumbo a la Gran Manzana, donde según él, haría realidad su sueño de ingresar al narcotráfico. Esa misma tarde, NN se comunicó por teléfono con José, su amigo de infancia que vivía con su esposa en Nueva York.
Lo puso al tanto de lo sucedido y le dijo que pronto estaría allá y que necesitaba un lugar por unos cuantos días. José le dijo que lo recibiría con mucho gusto, a pesar de que su cónyuge no lo quería ni poquito, pues sabía muy bien la clase de elemento que era. Acordaron el día, la hora de llegada y se despidieron muy contentos al saber que después de muchos años volverían a encontrarse. Con gran decepción y molestia, los Williams lo dejaron en el aeropuerto de Peoria, y de allí tomó un vuelo que lo llevaría a San Luis. A su arribo a la ciudad donde haría escala, sin tener la más mínima conciencia de los estragos que había provocado, y haciendo uso de su galantería, se acercó a una rubia muy guapa con la excusa de preguntarle si esa era la fila para el vuelo a Nueva York. Ella, muy amablemente, le respondió que sí, lo invitó a acompañarla y empezaron una larga conversación. La mujer le dijo que era una alta ejecutiva de una empresa multinacional y él, para impresionarla, le comentó que sus padres eran los dueños, nada más y nada menos, que de la compañía Revlon. A la dama se le abrieron los ojos y le parecía increíble que estuviera enfrente de un multimillonario. Cuando ella le preguntó que por qué no viajaba en primera clase, nene muy caracterizado, le respondió que él prefería ser uno más, pasar desapercibido y manejar un perfil bajo en todos los círculos donde se movía. La rubia de unos 30 años casi se derrite con la respuesta, y le propuso sentarse a su lado una vez abordaran el avión. El colombiano, muy emocionado, habló con una persona que viajaba sola y le solicitó el cambio de asiento, a lo que ésta accedió muy cordialmente. El joven logró sentarse a la par de su próximo objetivo, y tras 10 minutos de vuelo ambos ordenaron vodka con jugo de naranja. 40 minutos después de varios tragos, chistes y risas a carcajadas, vinieron largos y apasionados besos. En medio de esa caramelada faena, nene le dijo que a él le fascinaba la marihuana y le preguntó si ya conocía de algún sitio para comprarla en Nueva York. La mujer, con una pícara sonrisa, metió su mano derecha en una de las botas que llevaba puestas y extrajo una onza de hierba que había comprado el día anterior. El ex estudiante de intercambio estaba más que feliz con lo que sus ojos habían visto, abrazó a la chica y retomaron las eróticas escenas hasta el final del vuelo. Cuando llegaron a la famosa capital del mundo, la bella ejecutiva le preguntó si le gustaría pasar la noche en su apartamento y él, sin pensarlo mucho, no tuvo otra alternativa que aceptar la invitación. Tomaron un taxi rumbo a la ciudad de Manhattan y se bajaron frente a un suntuoso edificio de apartamentos. Subieron al último piso donde quedaba el penthouse y nene no podía creer el imponente lujo que tenía enfrente. La mujer se quitó el abrigo, las botas, tomó un control remoto y subió las cortinas para disfrutar de una vista que, como en una postal, mostraba un majestuoso puente sobre el río Hudson. Eran las 10:45 de la noche. Cenaron, brindaron, se ducharon juntos, armaron un cigarrillo de marihuana y tuvieron sexo hasta las 3:30 de la mañana. Luego de menos de una hora de sueño, nene se despertó pensando en su amigo, pidió un taxi y abandonó el lugar, llevándose consigo la yerba y unos $500 que la americana tenía en su billetera, mientras ella dormía plácidamente. Cuando llegó a casa de su amigo, este estaba muy molesto porque lo había estado esperando hasta altas horas de la noche. Sin embargo, más enojada se encontraba su esposa, quien de manera muy acertada le había dicho: «Estoy segura que ese degenerado debe estar por allí haciendo de las suyas». José, ya con un bebé a bordo, vivía en un apartaestudio en casa de una tía. Fue ella la que terminó recibiendo al nuevo huésped y le puso unas colchonetas detrás de un sofá en la sala de su casa, para que se acomodara lo mejor posible hasta que encontrara otro lugar. Estando allí, una tarde recibió una llamada de su viejo amigo, Christian Maglioni, aquel a quien nene había ido a buscar a Nueva York, para pedirle trabajo en una actividad que le representaba millones de dólares al año. Aquí se daría inicio a una nueva etapa en la vida de este singular personaje, que intentaba cumplir con su objetivo de hacerse rico, ingresando al falaz y peligroso mundo del narcotráfico.